vamos una vez más a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y el tema importante es ahí permanecer. Y eso es lo que en esta oportunidad voy a predicar. Y si podemos ir también a casi la última parte de la Biblia, ahí en Primera de Juan 2:19, es un buen versículo que nos habla una gran verdad. Y como el tema es permanecer, pues dice aquí en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo creo que entendemos bien este versículo y pues también se ha leído Juan capítulo 15 del 1 al 17 y el tema importante como un enfoque, como siempre digo yo, sería las palabras del Señor Jesús que dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. A ver si entendemos esto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, no es mi intención predicar estos 17 versículos de una manera expositiva. Quizá llegue en otra oportunidad a hacerlo, pero voy a hacer muchas referencias al respecto y también voy a hacer muchas referencias en Primera de Juan. Y vemos aquí en estos 17 versículos como un pequeño resumen de 1 minuto o 2. Jesús primero habla de su identidad divina, aquí en los primeros versículos del capítulo 15. Su padre que dice que es el labrador. Él es la vid verdadera y está hablando de los pámpanos. Y los pámpanos pues se está refiriendo a todo aquel que lleva fruto, es decir, al que está unido a él. Los pámpanos. Es muy curioso cuando mencionamos la palabra pámpano porque es un brote joven verde y que emerge de la cepa, es decir, del tronco o del tallo exclusivamente de la vid. Porque aquí está hablando de los pámpanos, sí, claro, refiriéndose a los sarmientos o vástago. Luego, también vemos que el Señor Jesús hace una exhortación de permanecer en Él. Y la palabra permanecer, capítulo 15 de Juan, del 1 al 17, repite 10 veces la palabra permanecer. Y eso tiene que ver con el amor, tiene que ver con el gozo, tiene que ver con el guardar sus mandamientos y obedecerlos. Además, también sigue hablando de la elección, de la productividad, de la oración contestada y del amor mutuo. Si pueden ir conmigo, ahí capítulo 15 de Juan, el versículo 16-17, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y también, pues, finalmente puedo decir, leyendo estos versículos, que está dando a entender de los falsos que no forman parte de la vid verdadera. De los falsos que no forman parte de la vid verdadera. ¿Estos serán qué? Serán quitados. Estos serán echados al fuego. Y lo vemos muy claro. Vamos a ver mucho hoy el capítulo 15 y también Primera de Juan. Ahí en el capítulo 2, versículo, al principio dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará.
Luego en el versículo 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y también vemos el versículo número 6 que dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y claro, lo que resalta para mí, digo yo, y quizá para todos vosotros, es lo que precisamente está escrito ahí en el versículo número 5, la última parte, cuando dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cristo tiene que ser primero en nuestras vidas. Él es primero. Aquí no tenemos que el pastor Julio es el que tiene más relevancia o el otro pastor. No, es Cristo a quien ponemos toda nuestra atención. Ahora, como definición general, yo creo que todos vosotros entendéis lo que significa permanecer, ¿verdad? Permanecer. Es la acción de continuar o conservarse en una misma situación, calidad o lugar a lo largo del tiempo. También como sinónimos es mantenerse, continuar, proseguir, establecerse, perpetuarse y vivir haciendo una misma cosa agradable. Entonces, como definición bíblica ya el asunto cambia. Como definición bíblica se centra en nuestra dependencia y unión completa y eterna con Dios en Cristo Jesús. No es una experiencia especial ni mística, sino que es algo inexplicable realizado solo por Jesús en la vida del creyente genuino. ¡Qué bello! Es pues la unión con nuestro Señor Jesucristo por su gracia y por la nueva vida que Él nos ha dado en el nuevo nacimiento. Hay un predicador muy conocido que se llama Sinclair Ferguson. Él dice, significa también, el asunto de permanecer, significa también permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos constantemente. Esto viene de Coalición por el Evangelio. De la misma manera podría yo decir que permanecer va más allá de cualquier otra definición, porque es la acción de Dios en Cristo Jesús que nos permite estar unidos a Él como una rama lo está en el árbol. Esta unión permanece para siempre. Bueno, a continuación veremos más detalladamente sobre esto de permanecer bíblicamente y como verbo en toda la Biblia se repite 147 veces. Y para sorpresa nuestra, en 1 Juan se repite más, pues en el Nuevo Testamento, ahí en 1 Juan se repite 21 veces. Entonces empecemos. ¿Estamos animados? ¿Nos da el letargo? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Permanecer en Él, en primer lugar, significa entender el trabajo de la Trinidad. El trabajo de la Trinidad, porque esto es admirable, porque la permanencia de ellos es eterna a nuestro favor. ¡Qué gran seguridad que nosotros tenemos! En Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, cuando hablamos de permanecer, no tenemos por qué relacionarlo con la salvación en el sentido de perderla. Si alguien dice, permanece, si no vas a perder tu salvación, es un error doctrinal. La salvación del Señor Jesús es incondicional, perfecta y eterna. Porque Dios hace las cosas perfectas y las hace eternas. Muchos versículos de la seguridad en este asunto. Juan 5:24, que dice de verdad, el Señor Jesús dice de verdad os digo, el que cree en mi palabra, dice,
¿Alguien me puede añadir? El que cree no pasará a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Ay, qué seguridad tan bella! Entonces, permanecer en Él, pues vamos a hablar en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Es bueno cuando se utilizan muchas palabras, muchos versículos, en cuanto a esto de Dios. Os voy a leer, no tenéis por qué verlo, voy a leer, escuchad por favor, ahí en Salmo 9, del 7 al 8, dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Luego, cuando vamos al libro de Daniel, os voy a dar la cita. Daniel 6:26 dice, porque Él es el Dios viviente. ¿Está muerto? Viviente. Y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Mencioné Daniel, pero estas palabras son del decreto del rey Darío, que habló así de Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces, permanecer en Él, ya entendemos, permanecer en Dios y también permanecer en Jesús. Miren, vamos al capítulo 15 de Juan, están seguro vosotros ahí. En Juan 15 se usa la expresión en mí. En mí. Se usa esta expresión 9 veces relacionado con permanecer. ¡Qué bello! Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4 dice, permaneced en mí. Luego, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Luego, el versículo número 9, el 6, alguien me dijo, bueno, el 9 también, el 9 dice también de esta manera, dice, como el Padre me ha enviado, así también yo os he enviado, permaneced en mi amor. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, porque todo lo que os pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué bello! ¡Qué interesante es! Y vamos un momento entonces a Hebreos 7:24, y vamos a encontrar algo que es muy bueno, a mí me gusta leer así la Escritura, porque es verdadera. Hebreos 7:24 dice de esta manera, mas se refiere al Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene que un sacerdocio que dice inmutable. Capítulo 13 del mismo libro, ya estamos llegando ahí, 13, versículo 8, es uno de los versículos muy famosos que nos gusta mucho. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Volvemos entonces a Juan 15 y nos damos cuenta que permanecer en Dios es permanecer en Jesús. Permanecer en Dios es permanecer en Jesús. Ahora, permanecer en Él, hablamos en Dios, hablamos en Jesús y también en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Os voy a leer lo que dice Juan 14, de 16 al 17. El Señor Jesús hablando dice, yo os rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué bello, qué bella realidad que el Señor nos muestra del Espíritu Santo. Ahí en 2 Corintios 3:17 os voy a decir, no tenéis por qué verlo, dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Cómo? ¿Hemos prestado atención? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, que dice, hay libertad. Hay libertad. Bueno, todo esto me trae mi gozo, nos trae mucho gozo, trae gozo al creyente, porque nuestra vida está ligada a Dios en Cristo Jesús. A la verdad, como seres humanos, somos eternos en existencia. Somos eternos en existencia porque hemos sido creados por Dios que es eterno. Por eso cuando el incrédulo no quiere arrepentirse y se muere, se va al infierno por toda la eternidad y su vida permanece aún en esa condición. Cuando el creyente muere, se va directamente a la presencia de Dios para vivir con Él en su morada, en el cielo, la morada eterna, y gozar de la plenitud de su presencia y su existencia del creyente permanece por los siglos de los siglos. Bueno, os hablé permanecer en Él y ahora os hablaré permanecer en su palabra. Esto es muy amplio, pero a mí siempre me gusta sacar la sustancia de las cosas. Y este es un aspecto muy amplio y está relacionado con la verdad, la justicia, la obediencia, con su voluntad, con nuestra confianza y con el Evangelio. En todas estas cosas el creyente debe permanecer. La palabra de Dios es esencial e indispensable. Qué bello, indispensable. Juan 8:31 os voy a decir, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis, que dice, verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Capítulo 15 de Juan, versículo 3, tiene que ver con la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué bello. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Siempre relacionado a la palabra de Dios. Qué bello. Me gusta mucho cómo la palabra del Señor nos enseña aquí. También el versículo número 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es muy bueno, es muy bello permanecer en su palabra. Y entonces vamos a subdividirlo en cosas muy sencillas y rápidas. Esto tiene que ver con su verdad. Porque la verdad de Dios es absoluta. Es absoluta. Entonces, todo lo que Jesús dice en Juan 15 es verdadero. Su verdad permanece. Ahí en Juan 14:6, ¿sabéis lo que dice Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué vemos en 1 Corintios 13:8? A ver si podemos verlo todos ahí, 1 Corintios 13:8.
Bueno, buscarlo entonces. 1 Corintios. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia que dice acabará. Vemos pues, esa verdad es una verdad muy bella y también no solamente tiene que ver con la verdad, con su verdad, sino con su justicia. Juan 15, siempre Juan 15, versículo 6, dice de esta manera: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Esto es justicia. Y será echado fuera, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es justicia, esto es justicia. Y muchos versículos más que se pueden mencionar. No solamente tiene que ver con su verdad, con su justicia, pero también con su voluntad. Juan capítulo 15 se refiere mucho al respecto. Este capítulo de Juan se refiere en hacer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Debemos permanecer haciendo su voluntad. Oh, nuestra voluntad, ¿cuántas veces la queremos hacer? ¿Cuántas veces la queremos hacer? Su voluntad. Juan capítulo 15, versículo 5, la última parte: porque separaos de mí, que dice, nada podéis hacer. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pues eso es hacer la voluntad de Dios. Versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vemos esto de hacer la voluntad de Dios. Versículo 16 dice de esta manera: no me elegisteis vosotros a mí, pero yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Hacer la voluntad del Señor en esta manera, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto de permanecer en su palabra tiene que ver con su verdad, permanecer también con su justicia, también con su voluntad. Porque hay un versículo muy bello que dice en 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello! Romanos 12:2 también es un buen versículo que dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. También tiene que ver con la obediencia. Con la obediencia. En Juan 15 vemos nosotros mucho al respecto, con la obediencia. El Señor Jesús pide obediencia, así como Él es obediente al Padre, permaneciendo. Pues ¿qué vemos en el versículo 10? Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mí, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él dará su respuesta por la obediencia de nuestra parte. Versículo número 7 dice de esta manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Eres obediente? El Señor responde. Eres obediente y el Señor responde.
El creyente tendrá gozo por ser obediente en el amor sincero. Él quiere que obedezcamos también en ser productivos. Capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto que permanezca. Eso es lo que nos está enseñando nosotros. ¿Y cuál es nuestra actitud? Que el Señor nos ayude a ser obedientes y decir, Señor, ayúdame a continuar y a continuar. Tiene que ver con la obediencia. El respeto, la obediencia a sus principios, a sus estatutos, a sus preceptos. 1 Juan 3:24, escuchad. Como dije, hay muchos versículos que hablan sobre permanecer en 1 Juan. Dice, el que guarda mis mandamientos y permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda mis mandamientos permanece ¿qué? En Dios. Que el Señor nos ayude para que nosotros cada vez más entendamos mucho mejor lo que significa permanecer. También en Juan 15, me gusta decir esto, en Jesús estamos limpios. Capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros, versículo 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué precioso. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, es bello reconocer que Él nos ha limpiado, nos ha elegido por su gran amor, por su gracia, por su misericordia. Consecuentemente, debemos estar gozosos, debemos estar agradecidos y listos para obedecer, reconociendo que Él oye nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Él oye nuestras oraciones. Tiene que ver también con la confianza en Él. Hay un versículo que el pastor Flavius lo mencionó y se quedó ahí en mi memoria y en mi corazón. Él leyó Salmos 125:1, que os voy a leer. Tiene que ver con nuestra confianza en Él en el asunto de permanecer. Dice, los que confían en Jehová son como monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Usted está hablando sobre Jerusalén, que es Sión llamado en un sentido espiritual, y que Dios permanece para siempre. Pero ¿estamos confiando en Dios así como el Señor quiere que confiemos en Él? ¿O nos da un infarto o un nervio cuando las situaciones se ponen difíciles? Vete donde el psicólogo, vete para allá, sufre, tírate en el suelo, llora, no vengas a la iglesia. Ay, pastor, yo no he venido a la iglesia porque estoy en una situación tan mal. Ven a la iglesia para ver cómo el Señor te va a ayudar a través de su palabra. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y claro, Juan 15 también tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ver con el Evangelio, el de dar fruto. También tiene una correlación con llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que vemos en el capítulo número 15, de llevar fruto, mucho fruto. Ya vosotros sabéis lo que dice Juan 15, ¿verdad? Muy bien. Hay una cosa muy interesante que debemos cuidar, que muchas veces grupos religiosos entienden el Evangelio muy mal.
El Papa vino aquí y habló lo que tuvo que hablar y dijo que le dijeron que era un pregonero del Evangelio. Pregonero del Evangelio. Porque para la Iglesia Católica el Evangelio es: haz buenas obras, ayuda a los demás. Por eso he venido yo aquí, dirá, para que todas las cosas cambien. Ese es el concepto de muchas religiones y sectas en cuanto al Evangelio. Pero nosotros sabemos lo que es el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió, que resucitó, que fue sepultado, resucitó al tercer día, y que hablemos nosotros de la victoria de Cristo. Por eso nos reunimos también todos los domingos, porque celebramos esa victoria grande. Y el apóstol Pablo estaba bien celoso de aquellos que estaban tratando de hacer cosas, porque ahí en Gálatas 5:5, a los cuales ni por un momento, dice, accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Bueno, os hablé permanecer en Él, permanecer en su palabra, y ahora hablaré de permanecer en el amor. Simple, sencillo. Esto es fundamental. El amor es fundamental. Pero tenemos que darnos cuenta que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Aquí en el capítulo 15 se nos muestra mucho al respecto en cuanto a esto de amar. Jesús manifiesta el amor del Padre hacia Él ahí en el versículo 9. Jesús ha guardado los mandamientos de Dios y de esta manera permanece en su amor, el versículo 10. El amor de Jesús permanece en los creyentes, versículo 12. Su amor es tan grande que Él ha dado su vida por ellos. Que dice el versículo número 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Amor a Dios, le estamos amando a Dios, qué difícil es. Debemos reconocer, si amamos a Dios, también amamos a Jesús. Consecuentemente, debemos permanecer en ese amor. El que no ama no es de Él. El que no ama al Señor Jesús no le obedece. No le obedece. Ahí en 1 Corintios 16, del versículo 22 y 24, hay unos versículos, esto nos muestra, estos dos versículos nos muestra algo muy serio. 1 Corintios 16, versículo 22. Vamos entonces, 1 Corintios 16. Ahí está. Uy, escuchad. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué significa eso? Sea maldito. El Señor viene. Uy, qué serio es esto. Versículo 24, seguro dirá algo parecido. Él dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Están dando un ejemplo de ese amor. Y consecuentemente, si amamos a Dios, siempre lo hemos dicho, y vosotros sabéis, si amamos a Dios, amamos a Jesús y amamos a nuestros semejantes. Eso es algo que nosotros lo entendemos bien. Juan 15, versículo 12, dice de esta manera: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Qué bello es ver aquí en la iglesia, ¿verdad? Yo como pastor me siento muy contento, no sois perfectos, siempre he dicho, pero se nota que hay un amor. Hay un amor entre hermanos. Se nota. Y también os quedáis. Termina el culto, os quedáis, y nosotros bromeamos con el hermano Lucho, vamos a coger un látigo ya pero se nota que el Señor siga bendiciendo la iglesia, porque el amor es fundamental, el amor al prójimo.
Por eso en Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca, que dice, el amor fraternal. Ahora sí, ¿verdad? Entendemos un poco más, digo yo, de lo que significa permanecer. Lo que significa permanecer. Pero lo más importante es ponerlo en práctica. Yo puedo dar todo el significado bíblico de permanecer, pero que el Señor nos ayude para que esto nosotros lo pongamos en práctica en todas nuestras áreas de nuestra vida. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Permanezcamos constantemente en Él. 1 Corintios 7:24, os voy a leer: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Permanecer también agradándole en todo. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, dice la palabra del Señor. Y también, ahí en Juan 15, el versículo 8, no voy a hablar mucho de esto, pero voy a dar algo que es bien fuerte. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así llevéis mucho fruto y seáis así, que dice, mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Que los que verdaderamente son creyentes permanecen en el Señor y esos son sus discípulos. Los que le siguen, los que cargan su cruz, se identifican con Jesús. Los que, no importando las circunstancias de la vida, persecución, lo que sea, siguen, permanecen, siguen adelante. Y eso es maravilloso, los que permanecen. Y ahora, la parte última, permaneciendo bajo el castigo eterno. Uy. Relacionado a los incrédulos, el versículo número 2 dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Lo quitará. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ese está relacionado a los incrédulos. Por eso alguien dijo, no debemos jugar a iglesia. No. Que el Señor nos ayude para darnos cuenta de lo que significa estar reunidos como hermanos, escuchando la palabra del Señor. Para nuestra alarma, ¿sabéis cómo suena una alarma? ¿Sabéis cómo suena una alarma, no? Para nuestra alarma, cada vez más se va notando en la iglesia del Señor más gente incrédula que quiere tomar el control para hacer mucho daño. Hay mucha cizaña en el trigal. Cuidado. Por eso el apóstol Pablo decía, en ningún momento hemos permitido que estos entren para que el evangelio no sea dañado. Como leí en Gálatas 2, versículo 5. Y cuando hablamos de ese castigo eterno relacionado a los incrédulos, pues hablamos de la condenación. La condenación, y esto es horrible, es una palabra horrible y verdadera que le espera a aquellos que están rechazando la salvación que Cristo ofrece. La condenación en el fuego eterno para aquellos que se constituyen enemigos de Dios, para aquellos que se burlan de Dios, para aquellos que desprecian a Dios, para aquellos que solo tienen apariencia de piedad, porque Dios conoce los corazones. Por eso debemos darnos cuenta de las palabras del Señor en Lucas 13, versículos 3 y 5, dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos, que dice, pereceréis igualmente.
también habla de maldición. También habla de maldición. Esa es una palabra que es muy triste. Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, el Señor, aquellos hipócritas que dicen, nosotros hicimos tantas cosas, hicimos milagros en tu nombre y todo, y que le dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces hay que darnos cuenta, porque eso está en Mateo 7, 21 al 23, mucho cuidado. Y también muerte sin Dios, una muerte espiritual. Y Dios no quiere la muerte del incrédulo. Pero veamos la realidad, que debemos temer a Dios. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, y temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto tiempo estamos aquí enfatizando, cuántas veces enfatizando la salvación que el Señor Jesús ofrece? Hay personas que solo Dios conoce, que están aquí. Solo Dios sabe. Yo no voy a indicar ni nada. Que el Señor toque esos corazones para que digan, sí, yo necesito de la salvación eterna que Cristo ofrece. Os hablé de esa condenación relacionada al incrédulo, pero también relacionada a Satanás, porque Satanás es el que va a salir perdiendo. Ahí en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquellos que no conocen al Señor y se burlan del Señor y mueren sin el Señor, serán atormentados por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Bueno, yo creo que os habéis dado cuenta del asunto de permanecer, es bastante amplio, muy amplio, muy amplio. Y que la palabra del Señor es nuestra fuente de inspiración y debemos obedecer. Y no es difícil entender la palabra permanecer bíblicamente, porque es aguardar, continuar. ¿Estamos haciendo esto? Persistir, perpetuarse, habitar, recibir y vivir. Eso es permanecer en las cosas del Señor. Está relacionado con el amor genuino a Dios, a Jesús y a nuestro prójimo. Tristemente el incrédulo no puede permanecer porque no tiene esa unión eterna con Jesús. Y termino con esto. Hay falsos pámpanos que luego se desprenden del tallo principal y caen. Lo que es indispensable en la iglesia, escuchad por favor, no es necesariamente que la iglesia se llene de asistentes. No necesariamente. Que todos ellos tengan un buen tiempo. Eso no es lo indispensable. Lo que es indispensable es ver quiénes son los que se quedan, los que permanecen haciendo la voluntad del Señor, permanecen fielmente hasta el final de sus vidas, amando y sirviendo al Señor. En mi vida misionera, tengo ya muchos años, en mi vida misionera, he visto mucho movimiento de gente que entra a la iglesia y luego sale y ya no lo ves más. Nosotros sabemos esto. También hay mucha gente que permanece en lo malo. Otros permanecen haciendo cosas innecesarias, haciendo solamente lo suyo, nada más. Pero también he visto con gran gozo a los que permanecen fielmente. Y esto agrada al Señor. Pregunta, ¿estamos permaneciendo como nos enseña la palabra de Dios? ¿Somos productivos? ¿Estamos creciendo, madurando y viviendo una vida en santidad? ¿Estamos deseosos de ver a personas convertidas en Cristo Jesús? Miren, yo tengo muchos años en el Señor
Y ahora puedo recibir de vez en cuando noticias de una persona que fue salva a los 12 años, casado ya con sus hijos, y sigue escribiendo y diciendo, qué bello es el Señor, qué bello es el Señor. Y digo, Señor, solo tú puedes hacer esas cosas. Y que el Señor nos ayude a permanecer en Él. Y cuidado con aquellos que no conocen la salvación que Cristo ofrece. Vamos a inclinar nuestras cabezas, un tiempo de reflexión, cada uno de nosotros, en cuanto a este asunto de permanecer, permanecer, permanecer. Si no eres creyente, pues no vas a permanecer, vas a caer y vas a ser echado al fuego, a eterna condenación. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque este tema es bien amplio, pero al mismo tiempo, Señor, es muy sencillo de entender. Ayuda a nuestros hermanos, ayúdame a mí, Señor, porque este mensaje es para mí también. Yo lo necesito. Todos como creyentes lo necesitamos, Señor. Perdónanos si que estamos pensando en hacer nuestras cosas, sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Señor, toca los corazones ahora y estamos listos, que cuando termine el culto, si alguien se puede acercar y quiere aceptar la salvación que Cristo ofrece, demostraremos que Él solo salva y perdona. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, que el Señor bendiga entonces.